Hoy eh, el poder maravilloso de su palabra. Hemos pasado todo un año tratando de compartir el mensaje en una serie que tiene por nombre Conociendo a Dios. Y hemos visto todos sus atributos a lo largo de estos meses en el año 2022. Estamos a puertas de terminar este año y lo que hemos hecho es estudiar uno tras otro los atributos de nuestro Dios maravilloso. Hemos visto, recuérdenme un atributo por ahí, de los que hemos visto del Señor en este tiempo: Dios fiel, eterno, justo, omnipresente, omnisciente, misericordioso, santo, justo. Eso lo hemos visto, bondadoso, también vimos Dios es bueno. ¿Y cuál? Eterno lo vimos. Y a través de todo este año hemos visto algo, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero le he hecho el quite a uno en todo el año. No sé si se había dado cuenta, porque creo que vamos a estudiar esto hasta el fin del año. Tenemos próximamente nuestras reuniones, faltan como ¿cuántos domingos al año? Tiene 52 domingos, y de esos 52 domingos solo nos quedan unos 6, aproximadamente 6, 7 domingos, no son más. Y estoy completamente seguro de que aprovechar estos últimos domingos para compartir de este atributo y por supuesto, de otros temas también que han quedado en el camino para terminar este año nuestra serie. Vamos a tener la oportunidad de poder ver ese Dios de amor que hemos podido nosotros disfrutar. Y cuando hablamos de un Dios de amor, muchas veces eso golpea nuestra vida, porque una de las cosas que muy frecuentemente se hace es decir o creer que porque Dios es de amor, es Dios de amor, a sus hijos no le pasan cosas feas. Y quiero recordarles que el mismo Señor Jesús nos dio un anuncio diciendo que íbamos a tener aflicción. Un poquito menos de velocidad, gracias. Que íbamos a tener aflicciones en este mundo. ¿Sabe qué hace que nosotros demos la espalda a este mundo? Que nosotros de una u otra forma llegamos incluso hasta aborrecer permanecer aquí por la eternidad. Hay unos que no quieren irse, ¿sabe? Porque se han aferrado tanto a esto que han visto sus ojos, que quieren que el mundo perfecto sea acá. Pero la Escritura nos enseña que una de las razones por la cual los hijos de Dios anhelan la venida del Señor es porque Él nos ha ofrecido a nosotros un lugar donde no habrá más llanto ni dolor. ¿Por qué pasan cosas feas a gente buena? Es una pregunta muy repetitiva en medios incluso de los cristianos. ¿Por qué le pasan cosas feas a la gente buena? Pues yo quiero decirle que su ciudadanía no es terrenal. Tenemos una temporal en la tierra. ¿Sabía usted eso? ¿O lo había visto desde ese punto de vista? Es temporal. Si aquí tú tuvieras todo lo que quieres, todo lo que anhelas, aquí no tuvieras aflicciones, aquí tuvieras solo abrir la nevera y sacar todo el alimento, tener a todas las personas que amas siempre junto contigo, vivir sin problemas, sin dificultades, tu esposa es perfecta, tu esposo es perfecto, tus hijos son perfectos, tu jefe es perfecto, tu pastor es perfecto, ¿qué ganas tendrías tú de anhelar irte a vivir con Dios? La Escritura dice que Él nos ofrece un cielo nuevo y una tierra nueva. Y sabe, en aquel lugar ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Y podremos estar eternamente tomados de la mano de Dios. Y esto se olvida a la hora de pensar que nuestro Dios es un Dios de amor.
¿Por qué? Porque aquí sufrimos, porque aquí vivimos aflicciones, el cuerpo envejece, nuestros seres queridos parten, tenemos necesidades, tenemos aflicciones, luchamos en nuestra mente. ¿Alguien está luchando con sus pensamientos últimamente? Yo lucho todos los días con mis pensamientos. Y sabe una cosa, mientras tú tengas cosas por las cuales aferrarte en esta tierra, tendrás movimiento en tus pensamientos, tendrás aflicciones, tendrás momentos de crisis, tendrás momentos de tristeza. Pero cuando tus ojos, tu mirada, tu disposición se encuentre plena y definidamente en lo que Dios nos ha ofrecido, les aseguro que las aflicciones pasarán de una manera completamente distinta. No estoy diciendo que no vas a sufrir, porque estoy completamente seguro de si preguntara si alguien está sufriendo en este lugar, creo que todos levantaríamos la mano. Porque la novia nos dejó, porque tenemos problemas en el matrimonio, porque tenemos problemas de salud, porque hace falta dinero, porque me quedé sin empleo. Una serie de cosas que pueden llevarnos a nosotros incluso a pretender o a querer que ya esto se acabe y que nos podamos ir con Dios. ¿Alguno ha pensado eso últimamente? Ay, ya, Señor, por favor, ven. Algunos dicen, después que me case, cuando tenga mis hijos. No, yo quiero ver mis nietos. Y el anhelo varía. ¿Por qué? Porque son cosas de este mundo, de esta tierra, que nos afligen acá. Yo doy gracias a Dios por esta mañana, por tener grandes amigos y hermanos aquí en este lugar. A Lulú, bienvenida. Creo que es tu primer domingo acá con nosotros. A la familia de mi amigo Haider, Lisbeth y sus hijos. Gloria a Dios porque están aquí acompañándonos en este lugar. Lo puedo decir abiertamente, estos son amigos de mi corazón de verdad. No es que usted, que no lo he mencionado, no lo sea, ¿no? Sino que ya ustedes habían venido otros días. Y quizá no me había dado cuenta, pero es muy especial para mí esta mañana poder contar con ustedes acá. Y que sepan que esta casa, estas puertas siempre estarán abiertas para que en este lugar podamos apoyarnos en oración unos con otros. ¿Y la iglesia dice? ¿Sí o no? ¿Puede contar Haider, su familia y Lulú con nosotros aquí desde este lugar? Así será, con la ayuda del Señor. Y Dios enseña su amor. Dios ha podido traer a nuestras vidas esto de nosotros poder tener la oportunidad de conocerlo a través de la palabra y que podamos a través de la Escritura poder conocer ese amor que Él ofrece. ¿Sabe una cosa? La gente ha confundido el amor de Dios con otras cosas que no son el amor de Dios. Y de hecho, si nosotros leemos hoy nuestra primera cita de nuestra presentación, que es primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versos 7 al 9, lo ve ahí en la pantalla. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versos 7 al 9. Los que toman nota ahí pueden empezar a tomar la nota. Dice la Escritura: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿qué? El amor es de Dios, o sea, es de su propiedad. ¿De acuerdo? El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hay tantas cosas que predicar solamente del amor de Dios a través de estos 3 versículos de la Escritura y dedicarnos realmente a analizar, porque hay tanto contenido en pocas palabras escritas allí, pero con una profundidad tremenda acerca de lo que es el amor de Dios. Si empezamos con el verso
7 y la primera frase que él expresa dice amados. O sea, el que está hablando es alguien que ama. ¿Sí se da cuenta? El apóstol Juan le escribe a la iglesia y está diciendo, les amo. Les amo. Estoy haciendo algo que Dios me ha enviado a hacer y quiero recordarte que te amo. Y dice, hace una convida, dice, amémonos unos a otros. O sea, no solamente que yo te ame. De hecho, quizás es posible, no lo dice la Escritura, el apóstol estaría hablando a gente que estaba en aquel lugar y de pronto no se merecía el respeto y el amor de Juan a nuestros ojos. Quizás había gente allí que no me cae tan bien. Y él habla de una manera general, pero también particular, porque habla también desde su corazón. Algo que hemos aprendido en cuanto a la Escritura es que regularmente la Escritura podemos decir que tiene dos autores, o un inspirador y un escritor. ¿Me hago entender? Dios inspira a estos hombres para que ellos lleven un mensaje. Pero si estos hombres no están realmente dispuestos, ese mensaje sería vano. Es como hoy, traer aquí a este lugar, yo venir a hablarle de amor y usted sabe, pero ¿cómo al pastor se le ocurre hablar de amor si él y yo sabemos que nos odiamos mutuamente? Sería terrible, ¿verdad? Y yo podría decirle aquí a usted en este lugar, como le he dicho otras cosas acerca, por ejemplo, del dinero. ¿Se siente usted manipulado por nosotros para ir por su dinero? Preguntar esto públicamente en cualquier lugar donde se predique la Escritura no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque algunos sí predican por dinero, asalariados, dice la Escritura. Y también hacer una exhortación o un llamado de atención o una declaración pública en cuanto a la forma en que usted se siente en este lugar. Podría decirlo de otra forma, ¿hay alguien en esta silla sentado que se sienta odiado por quien les habla? De pronto, tampoco se puede hacer en cualquier otro lugar. ¿O no, hermano Juan? Difícilmente podemos hacer esa pregunta delante de mucha gente. Porque en la cotidianidad empezamos a tener relaciones con ciertas personas en las que parece que el amor y la paciencia se agotan. Pero queremos, como el apóstol Juan, decir abiertamente, amados, amados hermanos, amados amigos, amados. Pero ¿qué sentido tiene que alguien le diga a usted, buenos días, amado, y usted sabe que le odia? Son vanas palabras. Y cuando Dios inspira al apóstol Juan a escribir esto, ya Juan había recibido por parte del Señor la enseñanza del amor en su vida, en su propia vida. Juan lograba amar. Y mira lo que dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Juan está diciendo en este momento, ¿saben una cosa? Vamos a amarnos, porque Dios nos ama a nosotros y no es posible que Él nos ame y nosotros nos odiemos. Debemos amarnos como iglesia. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si lo dijéramos de una manera, cambiando la polaridad de las palabras, le voy a explicar algo de cambiar la polaridad de las palabras, es por decirle algo. En la electricidad hay dos polos, uno positivo y uno negativo. Jesús tiene la tremenda habilidad para cambiar este tipo de polaridad en las palabras. Nosotros decimos, no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. ¿Usted ha escuchado ese término, ese dicho? Bueno, Jesús lo dice en la Escritura, pero lo dice cambiando la polaridad. Dice, haz con otro lo que quieres que hagan contigo. ¿Sí lo ve? Él lo dice de esta forma. Y el apóstol Juan está diciendo, el que es de Dios conoce a Dios, conoce a Dios. Y viene y dice, para terminar el versículo, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Dicho de una manera, cambiando la polaridad de las palabras, es, el que ama conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios. El que conoce a Dios, ama. Pero el que no ama,
No ha conocido a Dios. Ahora, ¿alguien ama o no ama? Pero entre los hombres, ¿qué ocurre? Hay un amor selecto. ¿Sí o no? A los que me caen bien, a la gente de La Guajira, ¿o no, Iván? No, lo que yo con los guajiros sí me lo llevo bien, pero con los vallenatos sí no. La gente de allá del Cesar, esa sí me cae barro. ¿Será, Cindy? O de Cincelejo, por allá. No, con eso no me trato. Por eso aquella mujer habla con Jesús un día y dice, ¿cómo tú siendo judío y yo samaritana, vienes tú y me pides agua a mí? ¿Tú no te has dado cuenta que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? El apóstol Juan está afirmando lo que Jesús dice también de otra forma. ¿Cómo que no se tratan? No solamente vengo a tratar contigo, sino vengo a traerte un mensaje de salvación, dicho de otra forma por parte de Jesús. Si tú supieras quién te habla, le pedirías a este quien que te diera de tomar. Si no tienes con qué sacarla, dice el Señor. Y viene el que tome del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Y es la forma que tiene el Señor de amar. Porque a la gente buena le pasan cosas malas. Porque tenemos un concepto del amor de Dios y es que tiene que estar moldeado a nuestra propia perfección mental. Tal cosa no existe. Amarnos unos a otros, pero yo amo a los que yo quiero. Yo amo a los que se lo merecen. Yo amo a este, yo amo a aquel, pero a este y a este no. Ahora, si usted lo hiciera, que se apartara de ciertas personas, porque la Escritura le dice de tales personas, apártate, usted estaría viviendo de una manera distinta, porque estaría basado en un criterio de un principio de Dios para poder tomar este tipo de decisiones. Pero regularmente no hacemos esto porque el amor que tenemos está basado no en la Escritura, sino en nuestras emociones y experiencias. ¿Sí o no? Y cuando hablamos de amor, queremos que Dios ame como nosotros amamos. Por eso surge la envidia. ¿Por qué alguien no se alegra cuando me aumentan el sueldo? Caramba, te van a subir a ti. El que menos trabaja. Caramba, pero si sudo a tu lado juntamente contigo y tengo otras actividades, el jefe o la jefe me llama de noche, de madrugada, de día, le tengo informes, le presento cosas, hago ciertas cuestiones, me quedo hasta tarde, tú te vas temprano, vengo más temprano que tú. ¿Por qué te enojas si me suben el sueldo? Yo podría venir temprano. Bueno, empieza a hacerlo a ver si te suben el salario. Y empezamos a tener como una óptica del amor y de las bondades de Dios sobre otras personas y aún sobre nosotros de una manera sesgada. Quiero decir, de una manera en la que nosotros queremos seleccionarle a Dios la forma en que Él debe amar y la forma en que Él debe manifestar su amor para con nosotros. He pensado que en muchas ocasiones cosas terribles que nos pasan para nuestros ojos son cosas que son realmente la mejor forma de las que pudo haber ocurrido, porque si no hubiese ocurrido de esta forma, el oprobio, el dolor, la vergüenza, la maldad hubiese podido ocurrir de una forma peor. Te botaron del trabajo, ejemplo. Caramba, Dios no me ama, me botaron del trabajo. Pero a punto de caer en un adulterio y de acabar no solamente con el trabajo, sino con el hogar, con los hijos, con la familia o con una congregación. ¿Sabe a lo que me refiero? Se me ha partido una pierna. ¿Cómo es Dios de malo conmigo? Dios no me ama y quizá estarás en casa por 3 meses, pero una bala no atravesará tu corazón. O no caerás en un lugar para perder tu alma. Pero cuestionamos regularmente el amor de Dios. Porque un Dios bueno no puede ser Dios de amor, sino debe ser un Dios malo que nos castiga porque nos odia.
esas cosas llegan a nuestra mente. Y esto nos cuesta más entenderlo a los que hemos tenido pérdidas de personas, de situaciones que para nosotros son muy valiosos. Y vivimos muchas veces quejándonos por qué esto no le pudo haber pasado a otra persona, de tantas personas en el mundo, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Algo le ha pasado a Dios conmigo. Quizás la muestra de amor de Dios para contigo pudo haber sido un sufrimiento, pero quizá un sufrimiento menor al que el hombre malo, perverso de esta tierra pudiera haber ejercido sobre tu propia vida. Antes de accidentarme en la motocicleta que tenía hace más de 20 años y que mi hermano muriera en el accidente, me volví, decía Dios no existe, pero decía que era enemigo de Dios. ¿Quién tiene un enemigo que no existe? Alguien que está loco, un amigo imaginario o un enemigo imaginario. Y de mi boca salían palabras, decía, si Dios existe y si Dios es bueno y si Dios es Dios de amor, ¿cómo pudo Él permitir que esto ocurriera? Si Él es Dios todopoderoso, ¿cómo hablan? ¿Por qué no se me dañó mi moto antes de salir de viaje en ella? Estas cosas hablamos muchas veces sin saber el sentido real de lo que está pasando. Entonces cuando vengo a prender el carro, hace unos días vine con mi esposa acá, a donde parqueamos, íbamos tarde a una cita y cuando vamos a encender el carro no enciende. Y claro, el pastor empezó a maldecir, pateó el carro y dijo, eso no sirve para nada. ¿Cómo Dios me odia? Claro que no, eso no ocurrió. Mi esposa me dice, vámonos en taxi, nos bajamos del carro, cerramos y nos fuimos, paramos un taxi y llegamos a tiempo. Gracias a Dios. Luego llego a casa y le digo a mi hijo, bueno, necesito que me ayudes a algo. Parece que se descargó la batería del carro, necesito que me empuje. Empuja el carro, yo lo enciendo y luego voy a resolver el problema. ¿Sabe qué pasó cuando llegué con mi hijo? Encendió el carro. Y mi hijo me quedó así como quien dice, ¿qué pasó? O sea, no es que estaba sin batería. No prendió. Me acordé inmediatamente de aquellas palabras que lancé cuando mi dolor me impedía ver en medio del dolor, valga la redundancia, estaba completamente adolorido, no podía ver la bondad de Dios. Pero me acordé ese día y dije, gloria al Señor, ¿quién sabe? Empieza usted a sacar conclusiones y empezamos a jugar al qué tal si. ¿Qué tal si salía de este lugar y en la esquina atropellaba, no sé, al presidente de la República? Tremendo problema. O si me accidentaba, o si moríamos, o si tantas cosas, o si me dejaba varado por allá, etcétera. Pero no hemos aprendido a conocer el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios y nos es muy fácil juzgar los actos de Dios y decir qué es y qué no es de amor por parte del Señor para con nosotros, porque definitivamente no conocemos a Dios. ¿Lo digo yo? No lo digo yo. Leamos nuevamente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué? Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y quiero adentrarme también ahora para expresar sobre el Dios de amor en una frase que se ha vuelto muletilla en medio de las congregaciones, en medio de los evangélicos, los cristianos. Se atreven a decir muy ligeramente esta frase que usted debe, es más, yo la voy a decir y usted la va a completar. Dios es Dios de amor, pero también es... nada más se la saben dos.
Dios es Dios de amor, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Quiero que note algo que ocurre acá. Porque para empezar, la Biblia sí dice que Dios es Dios de amor. Acabamos de leerlo porque Dios es amor. Pero uno dice, Dios es amor, pero también fuego consumidor, como si fuera una cita compacta en la Escritura. Quiero decirte que no es una cita bíblica. Estás uniendo dos citas bíblicas. Y que esto puede ser sacado de contexto para comprender mal el mensaje que Dios trae a nuestras vidas. Dios también es fuego consumidor. Dios también es fuego consumidor. Y encontramos una cita en el Nuevo Testamento, y encontramos una cita en el Antiguo Testamento. Distancia abismal de años a la hora de haber sido expresada. Imagínense, Deuteronomio capítulo 4:24 dice, porque el Señor, tu Dios, es fuego consumidor, un Dios celoso. Eso está en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando hablamos de la primera carta del apóstol Juan, estamos hablando de Nuevo Testamento, casi a punto de acabarse el Nuevo. Hay una distancia en años allí grandísima, pero a nosotros nos encanta tomar citas de aquí, citas de acá, para acá, y venimos y enviamos un paquete como si esto fuera de esta forma. Y decimos, no es que Dios es Dios de amor, pero también es fuego consumidor, como dice la Escritura. Dígame la cita, no se sabe la cita, ni la del nuevo, ni se sabe la del otro, pero también cree que es una sola cita. ¿Alguien aquí creía que era una sola cita? Yo antes creía que era una sola cita. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Por allá me copian 2, 3, 4. Y vivimos empecinados en tratar de darle manipulación a la Escritura y empezar desde allí a tergiversar los términos de Dios, los principios de Dios. ¿Y sabe qué nos lleva a esto? A crear en nuestra mente, ¿qué aprendió Juan en la última clase que tuvimos? Se crea un Dios imaginario, como lo dice el Salmo. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo que leímos ese día en clase dice, creías que me conocías, ¿verdad? Que yo sería como tú. Pensaste que de cierto sería como tú, pero te voy a reprender. Porque sacamos conclusiones y creemos que Dios es como nos lo imaginamos, o como alguien que se lo imaginó vino y nos contó. Quiero que sepas que el lugar, te voy a hablar del lugar infalible, de la fuente infalible, del poder infalible, de la capacidad infalible que tienes para poder conocer a Dios. Y no estoy hablando de mí, por supuesto. ¿Cuál cree usted que es esa fuente, la Escritura? Si usted quiere conocer a Dios y no se ha leído o no ha estudiado o no consulta o no vive bajo los principios de la Escritura, usted difícilmente va a conocer a Dios. No, pero es que Él se me manifiesta a mí. Yo todos los días veo en la puerta una luz azul. Ese es Dios que me visita todas las mañanas. Y el vecino que tiene el Toyota, que llega en Guayabao todas las madrugadas, que parquea su carro, que viene de París, parquea y tiene unas exploradoras azules y no se ha dado cuenta que la mejor forma de poder conocer a Dios es a través de la Escritura. Así que vamos a mirar estas dos citas para avanzar algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. Dos citas que regularmente unen, pero que no se puede pasar por alto tener estas ciertas aclaraciones. ¿Puedes colocarlo en pantalla, por favor? Lo primero que debo decirle, y ya se lo mencioné, no es una sola cita. Una está en el Antiguo Testamento y la otra está en el Nuevo. Número 2, no indica fuego consumidor malo. Significa justo. ¿Sabes algo? Esto de que Dios es fuego consumidor, venir a nosotros pensar que eso significa Dios es malo, no va.
no hace parte de la enseñanza que Dios trae. Porque esto estaría negando uno de los atributos de Dios, que es bondad. Esto de que Dios sea fuego consumidor no es el equivalente a decir Dios es malo. La Escritura no dice en ningún lugar Dios es malo. Por el contrario, dice Dios es bueno. Y lo repite una y otra vez. Y de hecho hay cosas que dice bueno y en gran manera. Nuestro Dios es Dios bueno. Ahora, número 3, no es solo lo uno o lo otro. O sea, el hecho de que Él sea amor no significa que no pueda ser también fuego consumidor. Él es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Eso es una verdad, eso es una realidad. Pero no es solo lo uno o lo otro, son las dos cosas al mismo tiempo, debido a que la expresión o manifestación de uno de sus atributos no puede negar el otro. Yo no puedo decir Dios es bondadoso, pero el día que a mí me va mal, decir Dios es malo. O Dios no tiene misericordia. ¿Puede ser Dios justo y misericordioso al mismo tiempo? Pregunto. ¿Puede Él impartir justicia sobre el pecador, declararlo culpable y condenarlo al infierno según la Escritura? ¿Sí o no? Hago esta pregunta porque algunos creen que no, porque Él es solo Dios de amor. Él tiene ese poder, Él es juez. No solamente tiene el poder para condenar al culpable y echarlo allí porque es juez, imparte justicia. Pregunto, ¿puede Él perdonar al pecador que se arrepiente y llamarlo a vida eterna y absolver de todos sus pecados? ¿Puede o no puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Entonces, ¿puede Dios ser justo y misericordioso al mismo tiempo? La respuesta es sí. ¿Y sabe por qué? Porque ahí también reina un atributo que se llama omnipotencia. Él lo puede todo. Solamente hablando de dos atributos, entre misericordia y justicia, encontramos a un Dios que puede ser justo, que puede hacer de juez y que puede condenar. Encontramos un Dios que también puede perdonar pecados, pero también encontramos que un Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Ahora le digo esto. También se repite una y otra vez a lo largo de la Escritura que Dios es uno. Pregunto, si usted va a hacer una comparación o un ejemplo bastante trágico y creo que incómodo para los que sufren de miedo y terror, pero si a alguien, vamos a decir a alguien, no usted, a alguien le cortaran el brazo y tiraran el brazo en un lado y el resto del cuerpo en otro, cuando encuentran a esa persona que se llama, ¿cómo? ¿Hay algún Rafael aquí? ¿No hay ningún Rafael? ¿No hay Rafael? Bueno, encuentran al señor Rafael. ¿Deja de ser Rafael? No deja de ser Rafael. ¿Encontraron a quién? ¿Y por allá encontraron qué? El brazo de Rafael. Pregunto, si le quitaran las piernas, sigue siendo. Ahora, ¿puede alguien vivir sin brazo? Sí. ¿Puede alguien vivir sin pierna? Y si le quitan la cabeza a Rafael, ya no puede vivir, pero sigue siendo Rafael y el resto del cuerpo de Rafael. ¿Sí o no? Dios no puede ser partido. Él es una unidad. Él es al mismo tiempo justo, juez, que puede condenar y puede permanecer siendo misericordioso con aquel con quien Él quiera tener misericordia. Y no dejará de ser Dios, pero nosotros tenemos la fea costumbre de cuestionar a Dios y tratar de partir a Dios en partes para tomar las partes que a nosotros nos interesan y queremos disfrutar de Dios. ¿A cuánto le gustaría que Dios hiciera justicia de todos sus enemigos, de todos los que le ha causado mal? Que los que le deben le paguen. Que los que te hicieron daño paguen por sus delitos. Que aquellos que
lastimaron o hirieron, que Dios también imparta justicia. Y ahí empezamos como que a bajar un poquito la cuestión, ¿no? Algunos. Otros sí, que le dé. Pero algo quiero decirte. Cuando tú conoces a Dios, sabes que Él también es misericordioso y que aquel que te hizo daño, si llegara a arrepentirse, Dios lo va a perdonar. Y es lo que no entendió Jonás, el profeta, cuando lo mandaron a Nínive a predicar. Yo sé que él lo conocía, decía, ¿qué voy a hacer yo allá si yo sé que si ellos te piden perdón, tú lo vas a perdonar? No voy. ¿Usted cree que la terquedad o el enojo de Jonás era solamente porque él quería cambiar de ciudad? No. No es por eso. Es porque aquella nación pertenecía a un imperio que por años, año tras año, generaciones tras generaciones, se habían convertido en el enemigo constante de Israel y que atacaba y dañaba y arrasaba con todo lo que tenía. Y siendo él un profeta de Dios enviado, le decía, mándame donde quieras a predicar, pero solamente a mis hermanos. Entonces no podría ir donde quiera. Y Dios podría enviarlo donde Él quisiera porque Él es el Dios Todopoderoso. Y el hecho de que Él fuera a aquella ciudad y predicara en aquella ciudad era llevarle la oportunidad y al Dios que era capaz de perdonarlo y aún prosperar a esa ciudad. La razón real por la cual Jonás no quiso ir a Nínive sencillamente es porque él sabía que Dios los iba a perdonar si aquel pueblo se arrepentía. Y la predicación más corta de uno de los predicadores más importantes de la Escritura, porque lo es, y de todos los tiempos, Jonás fue y dijo, ¿sabe una cosa? Si no se arrepiente, Dios lo va a castigar, punto final. Ese fue todo el discurso. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Señor, perdónanos, y se fueron ayunos y empezaron a arrepentirse delante de Dios, y el profeta Jonás cogió rabia. Caramba, traté de predicar lo más sencillo posible para que estos no se arrepintieran, y los benditos se arrepintieron. Y Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Sabes algo? Somos especialistas en tratar de seleccionar de Dios lo que queremos y lo que no queremos. No quiero que me haga levantar temprano. Y sale el hermano por allá que dice, en la Biblia dice que el que madruga Dios lo ayuda. No aparece en la Escritura esto, no es un versículo bíblico. Pero sí aparece, temprano te halla el que temprano te busca. Pero lo cambiamos, ¿no? Torcemos la Escritura y la tratamos de aplicar donde nosotros queremos. De igual forma, tratar de seleccionar de Dios lo que queremos. ¿A cuánto le gusta que lo reprendan? De hecho, es una palabra que en el argot evangélico emocionalista, cuando alguien dice algo que no le gusta, dice reprendo esas palabras. Primero, ¿bajo qué autoridad? Tú no tienes autoridad para reprender nada. El cosmos no te sigue. No tienes ángeles asignados para que hagan lo que tú quieras. Tu voz no tergiversa nada. Tu voz puede herir, puede animar, listo. Pero el poder final y absoluto siempre lo tendrá el Señor, porque Él es omnipotente. Entonces queremos nosotros empezar a anular lo que sí, lo que no, o aprobar lo que sí, lo que no de Dios, porque nosotros creemos que a Dios le hace falta cambiar. Él debe ser de una manera distinta. Ay, Dios mío, ¿por qué no pudiste hacer esto y de esta manera? ¿Sabe una cosa? Nada se escapa del poder de Dios. Nada está fuera del alcance de Dios. Y eso o nos anima cuando estamos contentos, he recibido una beca. Nada se escapa del poder de Dios. Él es Dios bueno y de misericordia. Pero cuando pasan cosas feas, no decimos de la misma manera, no nos sentimos igual. Tratamos de hundir botones. Esto sí, esto no de Dios. Esto sí, esto no de Dios. Conocí un hombre en la Escritura que dijo, ¿acaso recibiremos solo lo bueno de parte del Señor y no lo malo también?
aunque un predicador de estos tiempos autodenominado apóstol diga, Job se equivocó. Lo dijo hace poco, me llamó mucho la atención eso. Job se equivocó porque Dios no quita. Porque Job dice, en el libro de Job encontramos que él emite estas palabras y dice, Jehová dio, Jehová quitó. Y parlanchín viene y dice, se equivocó Job porque el único que quita es el diablo. El único que divide es el diablo, porque Dios solo suma, Él no resta, Él multiplica y no divide. No hay peor enseñanza que pueda dar a alguien que tomar la Escritura y tergiversar lo que la Escritura dice. Son fascinados muchos detrás de ese tipo de predicadores. Y resulta que hay gente que cree estas cosas porque lo siguen no sé cuántos miles o no sé millones en las redes sociales porque ese tiene credibilidad. No que tenga credibilidad. Y no estoy en contra del éxito ni empresarial, ni público, ni marketing, ni nada de estas cuestiones. Ni porque a ellos sí le dan like, a mí no me interesa. Pero sí estoy en contra de que se exprese o se digan cosas que la Escritura no dice. ¿Cómo va a decir este hombre esto? ¿Usted cree que Dios no quita? Dios quita. Entonces usted no podría decir el día que se siente enfermo, ay Señor, quítame este dolor de cabeza, por favor. No, que Dios no quita. Ay Señor, quítame la pereza, tengo una pereza, ayúdame. No te la puedo quitar. Porque no puedo, yo no quito. De hecho, en cuanto a ese tipo de características emocionales o de comportamiento, el Señor no nos las quita, nos las manda a quitar. Dice, quítese de vosotros toda gritería, ira, altanería, grosería, maledicencia. Quítese de vosotros. O sea, Él no está diciendo yo te la voy a quitar, está diciendo la Escritura, quítensela. Oye, yo no se las puse. Yo no soy así. Es que yo soy así porque me parezco a Dios. ¿Qué Dios tan feo tienes? Él nos manda a quitar estas cosas porque Él no nos las puso. Pero Él sí tiene el poder de quitar y de poner. Él tiene el poder de... ¿Usted cree que la división es de Dios? No, ¿cómo va a ser posible, pastor? Y si le dividen la congregación, que la dividan y el que esté mal parqueado y que tenga otros deseos y otros anhelos, que se lo lleven. ¿Sabe por qué? Porque al final se van a reunir de acuerdo a sus deseos y van a ser para sí maestros de sus propias concupiscencias y cosas que ellos quieren solamente oír. Se van a reunir, hermanos. Por eso cuando alguien me dice, pastor, me quiero ir de la congregación, y bueno, le puedo hacer esta pregunta. ¿Ha recibido una mala enseñanza, algo que no esté de acuerdo con lo de Dios? No. Ok. Entonces la razón por la que te vas es de carácter. Y algunos quedan en silencio. No te vayas de una congregación por cosas que puedes solventar como hijo de Dios, amando como enseña el apóstol Juan, perdonando, amándonos unos a otros. Entonces, yo me voy porque no quiero amar, listo. Te vas por carácter. Nunca te vayas de una congregación porque te expresan lo que la Escritura dice. Pero tampoco nunca te quedes solo porque tienes afecto por la persona que está allí. ¿Sabe por qué? Porque cuando esa persona tenga una tergiversación del mensaje de Dios, entonces tú te sentirás comprometido o comprometida a permanecer en ese lugar sencillamente porque tienes afecto con alguien. Ni lo uno ni lo otro. Que Dios no divide, desde el principio está dividiendo. Dividió el mar, los mares de la tierra, el agua de lo seco, la luz de las tinieblas, la tierra de los cielos, las aguas que estaban ahí, una las mandó para arriba y otra las dejó abajo. Dios divide. Las ovejas de las cabras, las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahí no está el amor de Dios. Sí está. Él sigue siendo Dios.
Él sigue siendo Dios de amor. Él divide la falsa doctrina de la verdadera. Él divide a los que se autodenominan iglesia de su verdadera iglesia. Él divide a los impíos de los santos. Él divide y seguirá dividiendo. Lo hará. ¿Sabe por qué? Primero, porque puede. Y segundo, porque Él es justo. ¿Se acuerdan de aquella prédica? Porque quiere y porque puede. Entonces, entender esto, hermanos. Y si vemos ahora otra cita hablar de que Dios es fuego consumidor, también lo encontramos en Hebreos capítulo 12, verso 29. También lo dice el libro de Hebreos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No se trata de limitar que Dios no es una cosa u otra, es ambas a la vez. ¿Es Dios de amor? Sí, pero también es fuego consumidor. Las dos citas están juntas. ¿Aprendieron hoy? ¿Aprendimos esto? No están juntas, están separadas, pero el hecho de que sea Dios de amor no le quita que pueda también expandir el resto de sus atributos o darlos a conocer. Ahora, esta es la oración inicial de uno de mis escritores favoritos y predicadores, A.W. Tozer. Inicia en su libro El conocimiento del Dios vivo de esta manera, se lo voy a leer literal. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros tus hijos nos preocupamos con frecuencia en nuestra mente al escuchar dentro de nosotros al mismo tiempo las afirmaciones de la fe y las acusaciones de la conciencia. Inmediatamente me identifiqué con Tozer. Y sigue diciendo: estamos seguros de que en nosotros no hay nada que pudiese atraer el amor de uno tan santo y tan justo como tú. Estas son las palabras de un hombre que ha logrado entender su posición delante de Dios. Gente que cree que estar delante de Dios y que ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Príncipe de Paz, del Poderoso, del Omnipotente, del Sabio, le da derecho, etcétera, le da derecho para pretenciosamente acercarse a Dios y que Dios obedezca a todas sus solicitudes. Es un gran error. Y esto confunde, hermanos, a muchos. Esto daña, esto lastima, esto lacera la doctrina correcta. Con todo, dice Tozer, tú nos has declarado tu amor inmutable en Cristo Jesús. Si bien no hay nada en nosotros que pueda ganar tu amor, no hay tampoco nada en el universo que te pueda impedir que nos ames. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Pregunto, ¿qué puedes hacer para que Dios te ame? ¿Qué puedes tú hacer para que Dios te ame? La respuesta es nada. Ahora pregunto, ¿qué puedes hacer para que Dios te ame más? Más nada. No. Buscarlo no. Qué pena, como usted dio una respuesta pública, yo le debo responder de la misma forma. Dios ama más por las acciones de los hombres. Si Dios amara más o menos por las acciones de los hombres, estaríamos frente a un Dios condicionado por el hombre. Su capacidad de amar no tiene absolutamente nada que ver con el accionar del hombre o no. Me encantó que respondiera. Porque lo que tú haces puede agradar o desagradar a Dios, pero no puede impedir que Él te ame. Te ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Su amor no es causado ni merecido.
Él es en sí mismo la razón del amor con el que Él nos ama. Y debíamos pedirle a Dios que nos ayudara a creer en la intensidad y la eternidad del amor que nos ha hallado. Entonces podríamos hablar del amor, que el amor echará fuera el temor y nuestro agitado corazón empezará a estar en paz. Si usted entendiera que Dios le ama y que todo lo que Él permite, no todo lo que tú haces, ¿de acuerdo? Si Él, todo lo que permite nuestra vida, nos agrade a nosotros o no, contiene no la partícula, sino el componente del amor de Dios, usted podría vivir mucho más tranquilo. Usted perdonaría más fácil. Usted durmiera más tranquilo. Usted dejaría tantas cosas y comprendería que aun cuando vivimos aflicciones y estamos en medio de situaciones que no nos agradan, el amor de Dios se sigue manifestando. Porque nosotros cuando estamos en crisis decimos, ay Dios mío, ¿dónde estás tú? Quiero decirte dónde está. Ahí, a tu lado. Cuando lloramos está ahí. Cuando estamos afligidos, ahí está. Yo le hiciera una pregunta tonta esta mañana. Una pregunta que apunta sus ojos vanamente por un instante a un hombre común y corriente. Ordinario, de otra forma lo digo. ¿Cree usted que en medio de esta predicación está Dios manifestando su amor? ¿Sí o no? ¿Y usted sabe cómo me siento yo? ¿Sabe usted cómo yo me siento emocionalmente hoy? Ah, ahora lo está dudando. ¿Parece que Dios se ha ido entonces? No. Sino que aún en medio de las aflicciones del hombre, Él manifiesta y manifestará su amor para con todos. ¿Dónde estaba Dios, Lulú? Ahí. ¿Dónde estaba Dios, Lisbeth? Sebastián. Haider. Estaba ahí. Y no solamente estaba, está aquí contigo. Él manifiesta su amor sobre sus hijos todo el tiempo, aun cuando cosas que no queremos que pasen, pasan. Porque su amor no es causado ni es merecido. No lo es. Él es el mismo, la razón del amor. Ahora, el apóstol Juan, movido por el Espíritu de Dios, escribió, Dios es amor. Y algunos han tornado sus palabras como una declaración definitiva con respecto a la naturaleza esencial de Dios. ¿Cuántos hoy predican solamente al Dios de amor? No, es que Él te ama. Sí, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Pero pregúntale a esos si predican. Él también reprende, Él también castiga, Él también corrige, Él también enseña, Él también te permite la aflicción, Él también te permite de que pasen momentos tristes y dificultades para la postre manifestar su amor sobre ti. Mira, hay quienes aprenden fácil, muy fácil. Pero tengo que reconocer públicamente que soy un hombre que soy tardo para aprender. No soy tan inteligente, ni tan sabio, ni tan hábil. No lo soy. Y lastimosamente debo aprender las cosas más importantes de mi vida a través de las aflicciones. Ese es mi caso.
No sé si alguien se identifica conmigo acá y me dice, ¡yuhu! Hermano, si le dijeron que por ahí no, porque por ahí pasan cosas feas, no vaya. ¿Pero qué hacemos? Vamos. Hermano, no diga eso, se puede meter en problemas. ¿Pero qué hacemos? Decimos. Mi hermano, no piense de esa forma porque usted pensando así no va a llegar a ningún lado. ¿Y qué hace? Piensa así. Y vivimos como condicionados solamente por nuestra propia opinión y no por los principios de Dios. Él escribió, Juan, Dios es amor, y algunos han tomado o tornado sus palabras como una declaración definitiva con respecto a la naturaleza esencial de Dios. Y esto es un gran error. Con esas palabras, Juan estaba presentando una realidad, pero no estaba ofreciendo una definición de Dios. ¿Comprende estas palabras que le estoy diciendo? Juan estaba expresando una realidad. Dios es Dios de amor. Dios es amor. Eso es una realidad. Pero no es la definición de Dios. Tú no puedes definir a Dios como amor. Hoy en muchas congregaciones definen a Dios como amor. Si Dios fuera amor, entonces el amor sería Dios. Y Dios no es solo amor. Dios es un atributo, el amor es un atributo de Dios. Hermanos, nos han enseñado mal. Muchos egoístamente y para fines políticos, económicos, financieros, de estatus, de likes, de darse a conocer, han enseñado tristemente una doctrina alejada de la realidad de la Escritura. Predicar de esto no vende, hermano. Yo se lo digo frecuentemente. No vende decir estas verdades. Vende Dios es amor. No, pero es que yo soy una persona pecadora. Olvídate de eso. Dios te ama así. Y ya. Error. Dios te ama tal como tú. ¿Cómo dicen? Dios te ama tal como tú eres. No. Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Pero el fin que Él desea y anhela de ti no es que sigas siendo la misma persona. Igualar al amor con Dios es un grave error porque ha producido una cantidad de filosofía religiosa destructiva. Y se ha hecho correr en un torrente de poesía vaporosa totalmente en desacuerdo con las Santas Escrituras y procedente toda ella de un clima distinto al del cristiano histórico, lo afirma A.W. Tozer en su libro Conociendo al Dios Vivo. Me encanta cómo lo denuncia A.W. Tozer en el siglo pasado. Ahora, si Dios es amor en un sentido literal, entonces también en un sentido literal el amor es Dios. Y tendríamos que adoptar por obligación al amor como el único Dios que existe. Pregunto, ¿tu Dios es el amor? Eso ya le da otro contexto, ¿no? Vamos apretando un poco las tuercas a medida que vamos pasando. Aquellos que dicen que Dios es amor y que Dios es amor y que Dios es amor nada más. Entonces, tu Dios es el amor. No, Dios es igual amor. Entonces, Dios es el amor es mi Dios. Esa es la regla de tres simple que la gente hace comúnmente. Si Dios es igual a amor, entonces amor es igual a Dios. Por consiguiente, conclusión escrita, mi Dios es el amor. ¿Y dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la misericordia? Entonces, si Dios es amor, tendríamos solamente uno de los atributos de un Dios que es indivisible. Tendríamos un Dios completamente distinto al que las Escrituras hablan.
Si el amor es igual a Dios, entonces solo es igual al amor. Dios es solo igual al amor. Y si Dios y el amor son idénticos, así destruimos el concepto de la personalidad de Dios. Y tomamos algo que queremos que Dios sea solamente. Pues no es este el Dios del que habla la Escritura. ¿Dios es amor? Pregunto, para que no se vayan confundidos a casa. ¿Es Dios amor, Juan? Es Dios amor. Pero usted tiene que decir, no solo amor. Son muchas otras cosas más. Si le agradezco a alguien, me consigue agua, por favor. Así destruimos el concepto de personalidad de Dios y negamos directamente todos sus atributos, con excepción a uno. Y ese uno hacemos que sustituya a Dios. Pregunto una vez más. ¿Es Dios amor, sí o no? Sí. Y cuando nos pasan cosas feas, ¿es Dios Dios de amor? Sí. ¿Es Dios amor? Sí. Sí lo es. Sí lo es, pero no hablan del amor de Dios. No, mira, Dios no quería que esto pasara. El propósito de Dios no es que tú sufras. Dios no quiere que tú te aflijas. No llores. Dios no quiere que llores. Mira, todas estas que te digo son palabras piadosas, pero todas son mentiras. ¿Cuál fue la primera que dije? A ver si se acuerda o está quedando algo en el tintero. Dios no quiere que te aflijas. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. ¿Qué fue lo otro que te dije? Dios no quiere que te aflijas. Ah, ok. Dios no quiere que llores. Y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando hablo de llorar, me acuerdo que tengo ganas de llorar. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto ni dolor. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado. Muchas gracias, hijo. El Dios que habríamos dejado no es el Dios de Israel, no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si decimos que Dios es amor. Otra cosa que le dije, Dios no quiere que tú sufras. Pues no es el fin, pero sí es el medio de que algunos pongan nuevamente su atención en Dios. A través de muchas luchas, ¿qué más? Pruebas, aflicciones, tribulaciones, os es necesario heredar el reino de los cielos. ¿Qué te estoy diciendo yo aquí? Que todo el tiempo vas a vivir tu vida llorando en aflicción, guardado, como aprendí una vez, y que como cualquier galleta de soda pisada por borracho en puerta de caseta de mala muerte, un martes de carnaval en Ciénaga Magdalena. Imagínense esa galleta de soda para los internacionales. Son las galletas que son crocanticas que se parten con los dedos. Ahora imagínense pisado en medio de una multitud, te ha vuelto nada. ¿Dios quiere que andes así? No. Porque Él no es un Dios malo. Acuérdate que fuego consumidor no es... Dios es amor, pero también es Dios malo. Así es que lo dicen de otra forma. Él es bueno, pero también es malo. Dios no es malo. Dios es justo. La cuestión es que a ti te parece mala la justicia cuando se aplica a ti, o a mí, o al que amas. Entonces,
Él es el Dios de los profetas, Él es el Dios de los apóstoles, Él es el Dios de Israel, Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios de la iglesia y Él es de amor. Él es el Dios de los santos, Él es el Dios de los reformadores, Él es el Dios de los mártires. ¿Alguien sabe aquí la definición de mártir? ¿Quién es un mártir? Una persona sufrida. Punto final. Que se sacrifica. Si este que sufre y ese que se sacrifica y ese que le hacen cosas malas no tiene el componente en el Señor, que es a causa de su fe o de la proclamación de la verdad, entonces mártir no es. Cualquier persona que sufre es mártir. No. Está destinado que estas personas denominadas mártires en la Escritura, está declarado por el Señor, sufrieron a causa de algo impresionantemente. A causa de predicar al Dios de las Escrituras. Si no es un sufriente, es un pobre adolorido. Punto final. Pregunto, ¿todas las aflicciones que tú vives las permite Dios? ¿Sí o no? No diga amén. Quitémonos esta fea forma a veces de responder. ¿Cuántos vinieron hoy a la iglesia? Y dicen amén. Así sea, ¿no? Yo. Bueno, si está aquí, dice yo. O aquí, presente. No sé. ¿Cuál fue la pregunta que le hice? Todas las aflicciones que tú vives, ¿las permite Dios? ¿Sí o no? Sí. Pregunto ahora. ¿Esto es igual a decir que todas las aflicciones que tú vives las provoca Dios? No. Hay unas aflicciones que te busca tú mismo. Hablaba con una amiga hace un tiempo y decía, ay, yo no sé por qué Dios me dio este esposo. Y yo le decía, ¿tú estás segura que Dios te lo dio? El único que puede hablar de esto es Adán. Y ese sí le hizo el reclamo, la mujer que tú me diste. Pero el resto de nosotros escogimos al ogro ese, a la vieja chancluda. Espero que no sean los términos en los que usted se refiere a la persona que está con usted. Usted escoge. Por lo menos en este país, en Occidente, tenemos la posibilidad de escoger. ¿O no, Alejo? Nos disfrutamos ese matrimonio con Luz Stephanie. ¿Cómo vamos? ¿Podemos hacer una consejería en vivo en este momento? ¿Le puedo hacer preguntas que haría regularmente en una consejería matrimonial? No hay problema, dice él. La esposa se ve y lo ríe con los ojos chiquitos así como que... Claro, la Escritura dice estar siempre dispuesto para presentar argumentos y defensa. Las palabras serán dichas y guiadas por el Espíritu de Dios. Hermanos, ustedes han escogido a la persona que tienen a su lado. Hay cosas que usted no ha escogido, como sus padres, como el lugar de nacimiento. De pronto dicen, no, uno escoge cuántos hijos quiere tener. ¿Eso es verdad? No. Los que hemos querido tener hijos en un tiempo y no hemos podido, sabemos que no es así. Los que hemos tenido hijos y hemos perdido hijos, también sabemos que no es así. ¿Ustedes sabían que teníamos una hija y murió de 8 meses? Entre Sebastián y Santiago. No podemos decidir eso. Pero puedes elegir el nombre que le pones.
y los principios que le enseñas. Hay cosas que no puedes tú tomar la decisión. Voy a ponerte el ejemplo y una de las profecías que se han cumplido. En el Antiguo Testamento vemos la manifestación de Dios y de su amor para con los hijos de Israel. Israel, cuando salen de Egipto, ellos no tenían que comer. Y el Señor, dice la Escritura, que les mandó maná del cielo. ¿Sí recuerdas haber leído eso? Maná del cielo. Fue denominado como pan del cielo porque con esto lo preparaban y era pan. Era un pan que preparaban, el maná, preparaban un pan. Y esto era solamente el vislumbre, una sombra. Para los que están estudiando con nosotros, vemos tipo y sombra de Cristo. Esta era una sombra de lo que sería el Señor. Dina, que me preguntó, ¿qué sería una sombra? Fuiste tú, creo que fue. ¿Qué sería una sombra? Un tipo y una sombra. Bueno, cuando Jesús se presenta, Él se presenta de una manera muy elegante y dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que vino del cielo. ¿Sí o no? ¿Lo hemos leído? Si Jesús es el pan, recuérdenme el lugar donde Él nació. En Belén. ¿Usted sabe qué significa Belén? La casa del pan. ¿Puede alguien escoger dónde nace? Pero Dios escogió, organizó todo desde el Antiguo Testamento para traer a nosotros una verdad y a través de la Escritura mostrarnos su amor para con nosotros. Por el bien de nuestra alma debemos aprender a comprender las Escrituras y debemos escaparnos de la esclavitud de las palabras para adherirnos lealmente a los cambios y a los significados, para poder comprender y conocer a ese Dios verdadero. Hermanos, esta es la introducción del Dios de amor, porque creo que habíamos venido aprendiendo a través de los comentarios sin estudio, basado en lo fundamental que Dios quiere decirnos, que está en la palabra, este concepto del amor de Dios sobre nosotros. El amor de Dios no se manifiesta a ti porque las cosas buenas te pasen. El amor de Dios está manifestado, como lo vemos en nuestra primera diapositiva, mis queridas chicas de producción. En la primera cita encontramos la más grande manifestación de amor, porque está hablando de amor. ¿Usted ha escuchado a alguien cuando dice que, yo quiero leer la Biblia? ¿Por dónde empiezo? ¿Alguien me dice? ¿Por dónde? Por el Evangelio de Juan, ¿porque qué? Ese es el Evangelio del amor. Y entonces el otro es el Evangelio del qué? Del terror. Le voy a mostrar por qué dicen que es el Evangelio del amor. Y de hecho, esta afirmación, por supuesto que el Evangelio según San Juan está manifestado con amor, con todo el cariño. De hecho, habla del discípulo amado. Pero esto es una carta del apóstol Juan donde dice, mira lo que dice acá. El verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es. Ahora, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuál fue la forma de manifestar el amor de Dios sobre nosotros? En enviar a su único hijo al mundo para que vivamos por él. Pero entonces ¿por qué se murió mi papá hace 6 meses? ¿Por qué? Y mi mamá hace 4 años. ¿Por qué se murieron? Ellos murieron. Pero nuestra fe está en Cristo Jesús. Y cuando Él dice que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, no es solamente para esta tierra. Cuando Dios nos habla de vivir, es a vivir, mis queridos hermanos, toda la eternidad. Y ahí hay algo maravilloso, porque algunos quieren vivir de Dios y no por Él y para Él.
quiero que te coloques en pie y que empieces a meditar ahora en lo que has aprendido esta mañana, lo que el Señor nos ha compartido a través de la Escritura, y saber si en realidad nosotros, los que nos hemos llamado hijos de Dios, realmente hemos conocido ese amor de Dios. ¿Le pasan cosas feas a los que aman a Dios? Sí, pasan cosas feas. ¿Pero eso hace que el amor de Dios desvanezca? La respuesta es no. ¿Es Dios amor, sí o no? ¿Tres lo creen? ¿Es solamente Dios amor? No. ¿Es Dios amor? ¿Es solo amor? No. Él es eso y muchas cosas más. Por ello, hermanos, conocer el amor de Dios por la boca de un hombre que se le ocurren decir cosas que Él se va a manifestar a ti porque te van a devolver tu empleo, porque vas a conseguir tu marido otra vez, porque vas a obtener dinero, porque vas a cambiar tu vida empresarial, porque vas a tener piscina o camioneta o tantas cosas. Si usted cree que esa es la manifestación del amor de Dios, usted se equivoca. Y se equivocan aquellos que predican de esta manera. La muestra más grande del amor manifestado por el Padre a sus hijos es que envió a Jesús, que envió a Cristo Jesús para la salvación de nuestras almas. Y aquellos que hemos llorado, un ser que parte. La ausencia duele. Pero poder guiarlos a ellos a que vivan eternamente y que está la esperanza de que un día estaremos todos juntos delante de Dios, trae a nuestras vidas un consuelo eterno. ¿Cómo poder ir donde ese Dios poderoso y Dios de amor cuando ya no estemos en esta tierra? Mis queridos hermanos, la respuesta está en la Escritura, porque Él ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Ven a Cristo, ven a Él, al Dios de amor.